Chicos, ¿qué tal? En, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase de física elemental. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a ejercicios acerca del tema de estática, específicamente acerca de la primera condición de equilibrio que ya la hemos estudiado anteriormente, en la anterior diapositiva. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Muy bien, en este primer ejercicio nos piden hallar el valor de la fuerza F sabiendo que el peso del bloque es de 25 newtons. Nos están dando este bloque en una superficie, en un plano inclinado, la cual la inclinación es de 37 grados. Entonces nos piden calcular esta fuerza F. Para ello vamos a empezar a graficar las fuerzas que se ejercen en este sistema. ¿Ya? La primera fuerza que vamos a graficar es la fuerza de gravedad o el peso, ¿no? Que es lo mismo. Entonces siempre la fuerza de gravedad o peso se grafica de manera vertical hacia abajo. Ahí está. Pero recuerden de que el peso está, de que este bloque está sobre una inclinación, un plano inclinado, lo cual va a tener dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. La componente que está en el eje X se va a denominar W sub X. Y la componente que está en el eje Y es W sub Y. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué otra fuerza se ejerce en este sistema? La fuerza de reacción normal, que es la fuerza con la cual, es la fuerza que ejerce la superficie hacia el bloque. Se grafica de manera perpendicular. Muy bien, entonces ya hemos graficado todas las fuerzas que se ejercen en este sistema. Ahora ya podemos aplicar la primera condición de equilibrio que nos va a permitir encontrar la fuerza F. Muy bien. Ok, entonces aplicamos el equilibrio en el eje X, la cual nos dice que la sumatoria en el eje X de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y si observamos, tenemos que en el eje X, que es el eje horizontal, tenemos a la fuerza F y tenemos a W sub X. La fuerza F se dirige hacia la derecha, por lo tanto va a ser positiva. Y W sub X es negativa debido a que se dirige hacia la izquierda. Entonces sería F menos W sub X igual a 0. Este W sub X está con signo negativo, pasa hacia la derecha con signo positivo. Entonces la fuerza F va a ser igual a W sub X. Muy bien, entonces si recordamos a qué va a ser igual la componente del peso en el eje X, va a ser igual al valor al módulo de peso por el seno de 37 grados. En este caso 37 grados es el ángulo, ¿ya? Tenemos el valor del peso que vale 25, muy bien, entonces reemplazamos. F nos va a dar igual W, que nos da 25, por el seno de 37, que es 3 quintos. Simplificamos quinta y quinta. Quinta de 25 es 5, quinta de 5 es 1. Entonces nos da 5 por 3, lo cual la fuerza nos da el valor de 15 newtons. ¿Ya? Entonces la fuerza F nos está dando 15 newtons, que es lo que nos piden hallar. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso, nos dice si la partícula mostrada se encuentra en equilibrio, calcular F1 y F2. Nos están dando el peso de la partícula, que es de 25 newtons. ¿Ok? Muy bien. Miren aquí, se pueden observar las diversas fuerzas que se ejercen en este sistema.
Entonces aplicamos la primera condición de equilibrio. Empezamos con el eje X. Entonces el equilibrio en el eje X, que es el eje horizontal. Entonces comenzamos. ¿Qué fuerzas ejercen en el eje X? Tenemos los 18 newtons y la fuerza F. Los 18 newtons, entonces vamos a ver, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la condición de equilibrio, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos en el eje X 18 newtons, los 18 newtons, menos la fuerza 2. ¿Por qué menos? Debido a que F2 está en el eje X negativo. Despejando, F2 nos da igual a 18 newtons. Chicos, F2 nos da 18 newtons. Entonces ya hemos calculado el valor de F2, que es 18 newtons. Muy bien, ahora aplicamos el equilibrio en el eje Y. En el equilibrio en el eje Y, de igual forma, la sumatoria de fuerzas en el eje Y nos da igual a 0. En el eje Y positivo tenemos la fuerza de 5 newtons, tenemos F1, y en el eje Y negativo tenemos los 25 newtons, que es el peso de la partícula. Muy bien, entonces colocamos, sumamos, en el eje Y positivo tenemos F1 más los 5 newtons y le restamos los 25 newtons. ¿Por qué? Porque los 25 newtons se encuentran en el eje Y negativo. Muy bien, entonces despejando tenemos que F1 es igual 25, que está con el signo negativo, pasa a la derecha con signo positivo, y este 5 que está con el signo positivo pasa con el signo negativo. Por lo tal, F1 nos da 25 menos 5, lo cual nos da un valor de 20 newtons. Entonces ya hemos calculado el valor de F1, que nos da 20 newtons, y el valor de F2, que nos da 18 newtons. Recuerden que toda fuerza se expresa en newtons, ¿ya? Correcto. Ok, muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. En este tercer ejercicio nos dice lo siguiente. El bloque mostrado tiene una masa de 10 kilogramos y se encuentra en equilibrio. Si el resorte, lo cual nos dan la constante elástica, que es de 20 newtons sobre centímetros, nos dice si este resorte se encuentra estirado 4 centímetros, determinar la tensión de la cuerda vertical. Muy bien, aquí tenemos este resorte que es estirado, ¿no? Y por aquí tenemos este bloque. Lo primero que vamos a hacer es graficar las fuerzas existentes en este sistema, ¿no? Entonces, como tenemos un resorte la cual se estira, el resorte es un material elástico, por lo tanto va a haber una fuerza elástica. Recuerden que la fuerza elástica se opone al movimiento. En este caso el resorte está siendo estirado, por lo tanto la fuerza elástica es hacia arriba. Muy bien, ahí tenemos la fuerza elástica. Muy bien. Entonces, ¿qué otra fuerza existente tenemos? Tenemos el peso del bloque y también tenemos lo que es la tensión, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos ahí graficadas las tres fuerzas existentes en ese sistema. Ok, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos ahí el bloque, la fuerza elástica hacia arriba, tenemos la tensión, que también es graficada hacia arriba, y por último tenemos el peso. Muy bien, entonces aplicamos la condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas hacia arriba va a ser igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo, ¿ya? Que sería lo mismo decir sumatoria de fuerzas en el eje Y positivo
menos la sumatoria de fuerzas en el eje Y negativo nos da igual a 0. Entonces nos va a dar lo siguiente. ¿Qué fuerzas tenemos hacia arriba? Tenemos la fuerza elástica y tenemos la tensión. Entonces sería fuerza elástica más tensión igual. ¿Qué fuerzas tenemos hacia abajo? Solamente el peso. ¿Ok? Entonces reemplazamos. Fuerza elástica por la ley de Hooke es igual a la constante elástica por X. En este caso, X vendría a ser el estiramiento, ¿no? ¿Ok? Más la tensión va a ser igual al peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces reemplazamos. K, que es la constante elástica, nos dan que vale 20 newtons sobre centímetros por X, que vendría a ser en este caso el estiramiento, que vale 4 centímetros, más la tensión va a ser igual a la masa del cuerpo, que nos están dando como dato que vale 10, por el valor de la gravedad, que vale 10. Muy bien, entonces simplificando centímetros con centímetros, nos da que 20 por 4 nos da 80 newtons, más la tensión, y multiplicando 10 por 10 nos da 100. Ok, entonces la tensión nos da un valor de 100 menos este 80 que está sumando, pasa a restar, nos da 100 menos 80, lo cual resulta 20 newtons. Entonces la tensión, ya le hemos calculado, nos da igual a 20 newtons. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, el bloque de madera de 10 newtons descansa sobre un plano inclinado liso, amarrado a una estaca mediante una cuerda. Hallar la tensión de la cuerda y la fuerza de reacción normal. De igual manera, lo que vamos a hacer es graficar las fuerzas que existen en este sistema, ¿no? Tenemos el peso, bueno, la tensión, debido a que eh, es una cuerda, ¿no? En toda cuerda hay una fuerza de tensión. Graficamos el peso, pero como está en un plano inclinado, va a tener dos componentes, ¿no? Una en el eje X y la otra en el eje Y. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza de reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Ok, aplicamos condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X nos va a dar igual a 0. Ok, en el eje X, que es el eje horizontal, tenemos a la tensión y tenemos a W sub X. Entonces sería tensión menos W sub X igual a 0. Correcto. La tensión entonces nos va a dar igual a W sub X. Y si recordamos, W sub X es lo mismo a decir el módulo del peso por el seno de 37. Nos están dando el peso del cuerpo, que es de 10 newtons, entonces reemplazamos tensión igual 10 por 3 quintos. 3 quintos es el seno de 37, ¿ya? Muy bien, simplificamos quinta a quinta. Quinta de 10 nos da 2, 2 por 3 nos da 6 newtons. Entonces hemos calculado el valor de la tensión, que nos da 6 newtons. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza de reacción normal, y para ello aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Muy bien, en el eje Y tenemos a la normal menos W sub Y. Ya recuerden que es menos porque un W sub Y está dirigida hacia abajo. Entonces la normal nos va a dar igual a W sub Y. Y W sub Y es el módulo del peso por el coseno de 37. El módulo del peso ya lo tenemos, que vale 10 por coseno de 37, que vale 4 quintos. Simplificando nos da normal igual 2 por 4, que nos da un valor de 8 newtons. Entonces la normal nos da 8 newtons.
Ya hemos calculado ahí el valor de la tensión y de la fuerza de reacción normal, expresadas en newtons, debido a que ambas son fuerzas. Muy bien. En este último ejercicio nos dice si el bloque mostrado en la figura pesa 120 newtons, determina las tensiones de las cuerdas A y B. Tenemos ahí este sistema. Muy bien. Lo cual aquí tenemos una cuerda, por aquí tenemos otra y por aquí esta cuerda está sujetando un bloque. Muy bien. Entonces hacemos nuestro diagrama. Por aquí tenemos la tensión B, por aquí tenemos la tensión A y el peso, ¿no? Entonces aquí básicamente, como sobre el bloque solo actúan dos fuerzas, que es la fuerza de gravedad y la tensión de la cuerda vertical, y este se encuentra en equilibrio, la tensión de la cuerda será igual a la fuerza de gravedad del bloque. Aquí tenemos ya graficadas las fuerzas, ¿no? Como les había dicho. Teniendo presente que las tensiones de las tres cuerdas salen del nudo, de este nudo, chicos, ¿ya? A continuación vamos a construir un triángulo de fuerzas con estas tensiones, que por aquí lo tenemos. Tensión B, por aquí está, la tensión A y el peso, que es de 120 newtons. Aquí está el ángulo, que es 53. Muy bien. Lo que a continuación vamos a hacer es resolver el triángulo de fuerzas construido. Ya en este triángulo de fuerzas construido lo vamos a resolver. Para ello vamos a relacionarlo con el triángulo de fuerzas, con el triángulo notable de 37 y 53. Ya recordando que 53, bueno, como cateto opuesto tenemos 4K, como cateto adyacente 3K y la hipotenusa es 5K. Entonces, relacionándolo, tenemos que 4K debe ser igual a 120, ¿no? Entonces, K nos da 120 entre 4, que nos da un valor de 30. Entonces, de la misma manera, la tensión A es igual a 3K. Entonces, como ya tenemos el valor de K, que vale 30, reemplazamos 3 por 30, que nos da 90 newtons. Y de esta manera hemos calculado la tensión en A. Y para la tensión en B, de igual manera. La tensión en B, que vendría a ser la hipotenusa, que es 5K. Como tenemos el valor de K, que vale 30, entonces sería 5 por 30, que nos da 150 newtons. Y de esta manera hemos calculado el valor de cada una de las tensiones por el método del triángulo de fuerzas, ¿ya? Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense.